La elección judicial es quizás la más dañina de sus estupideces, y no tuvo pocas, ¿no? ¿Cuál es el estímulo que tendría Claudia Sheinbaum para confrontarse públicamente con López Obrador? Para mí ninguno, ¿eh? La visión del ejercicio del poder presidencial de la señora Sheinbaum es la gestión, preservar al régimen. Cuauhtémoc Blanco y Teciutlán. Sí. En los dos casos es inequívoco que lo que a ella le mueve es precisamente defender al sistema a costa incluso de su responsabilidad. Esta es la caquistocracia mexicana, en donde no sabemos ni quién va a ser la presidenta de la Corte, porque los méritos no importan, la trayectoria no importa, el conocimiento no importa, lo único que importa es la obediencia. Bienvenidos a un programa más de Círculo Rojo, como siempre. Dulce María Sauri, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Mucho gusto de estar. Federico Berrueto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El día de hoy muy contentos porque está Fernando Belauzarán con nosotros, y me permito leer esto que a mí me parece además una descripción muy exacta de lo que es Fernando. Filósofo de formación, político de profesión, de izquierda por convicción, irreverente por tradición y hereje por vocación. Qué gusto, diputado, estuviste en el PRD un tiempo, fuiste diputado en el 2012, si no me falla la memoria. Las 62 legislaturas. Exacto, hay muchos libros también escritos por él, así que bueno, Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, estamos muy contentos. No, el contento soy yo, la verdad es que un gran reconocimiento por todos los que están aquí, por Dulce María Sauri, por supuesto su gran trayectoria, por Federico Berrueto, sí. También que aparte es un analista, ¿cómo se puede decir? Incontenible, ¿no? De tiempo completo. Acá me manda sus textos prácticamente cotidianamente y es muy interesante, sí, muy tocador. Y contigo, Gastón, gracias. Bueno, nada. Gracias estar. Fernando, muchísimas gracias, de verdad. Y pues, si están de acuerdo, empezamos, y nos gustaría mucho empezar la plática pensando en el 2027, lo que viene, todo lo que está cambiando ahorita, que va a modificar la manera en cómo se van a resolver las controversias en el 2027. Viene Morena con una fuerza enorme y la pregunta es, ¿cómo prepararnos o cómo prepararse la oposición para enfrentar al morenismo? Hay una tremenda dislocación. Esto en algún momento va a tener que reventar. No fue en este primer sexenio. Hay una dislocación entre resultados de gobierno, la situación del país, todo, con la popularidad y la intención de voto. Okay. ¿No? Eso. Habíamos logrado en nuestra joven democracia, incipiente democracia que ya no existe, habíamos logrado que la alternancia tomara carta de naturalidad. Era más fácil, después del INE en los primeros años, era más fácil que ganara el partido opositor a que mantuviera el gobierno del poder. Eso cambió totalmente. Yo le llamo, lo que estamos viendo, yo le llamo el síndrome Avelina, que es la alcalde de Acapulco, que tiene 70% en contra, o sea, de repudio. No quiere decir que el otro 30% la apoye. El 70% no la quiere, ¿no? Y tiene quizás un poquito más del 10 o por ahí de apoyo, y el otro 20% está así. Bueno, con esos números arrasó en su reelección, ¿no? Y vemos otros casos, Veracruz, donde pésimo gobierno, mala candidata oficial, buen candidato opositor, y no te alcanza. La Ciudad de México, Morelos, etcétera. ¿Qué pasó ahí? Bueno, parte de la explicación es lo que pasa con el recurso público. Dices, ¿para qué gobiernas? Y ellos gobiernan para ganar elecciones. Y el último año, en 2024, como nunca antes, ¿no? El dinero público hacia la elección. Nunca habíamos gastado tanto, ni de cerca, ¿no? Y sin embargo, no fue para el crecimiento. Al contrario, estamos estancados, acabó prácticamente 2024 en una recesión técnica. En una desaceleración, y ya estamos prácticamente a las puertas de la recesión. Para eso sirvió el mayor gasto de la historia que teníamos, ¿no? Yo pienso que no hay nada más persuasivo que el dinero en efectivo. Y eso fue lo que de alguna manera me parece que determinó y hace que pues el mexicano, ¿no se acuerdan de aquella encuesta de Nexos que fue
un shock, tú seguramente sabes porque es tu expertise. Decía, el mexicano es un liberal salvaje en realidad, ¿no? Esa era la tesis, ¿no? Y te das cuenta, bueno, puede estarte cayendo el país, el sistema de salud, la inseguridad, la educación, lo que sea, ¿no? Está muy mal, pero tú estás saliendo a fin de mes gracias al apoyo que te están dando, que no te sirve para resolver todo lo demás, etcétera, pero lo agradeces y no puedes prescindir de él. Y tienen un ejército de 30,000 personas, que eran los que siempre habían hecho campaña con López Obrador, que nada más les pusieron de Morena servidores de la nación, que van adoctrinando con esas entregas, diciendo, recuerda a quién se la debes y recuerda que la puedes perder, ¿no? Y eso es operación. Yo así me lo explico un poco, pero el caso es que México está en un momento muy difícil económicamente, socialmente también, sin instituciones, ¿no? Yo te voy y digo, bueno, es que dicen, estamos regresando al viejo régimen. No, la verdad es que peor. Este es no solo más rupestre en sus formas, ¿no? Que es muy claro, sino que el viejo régimen creaba instituciones. Este destruye las instituciones, ¿no? El viejo régimen ponía a expertos en lugares claves. Nada más hay que ver lo que eran los secretarios de Educación Pública en esa época y lo que son ahora, ¿no? Ahora estamos en la caquistocracia, ¿no? Que no es un efecto solo mexicano. Yo veo a quien hizo las tablas de Donald Trump sobre los aranceles y le va a cobrar aranceles a una isla que solo tiene pingüinos, te das cuenta, pero esta es la caquistocracia mexicana en donde no sabemos ni quién va a ser la presidenta de la Corte, porque los méritos no importan, la trayectoria no importa, el conocimiento no importa, lo único que importa es la obediencia, ¿no? Y bueno, ese es en eso estamos, en un momento de tremenda incertidumbre internacional, porque lo que está pasando en el mundo es un cataclismo. Es un cataclismo hecho por los que están hasta arriba, ¿no? Es un acto de autoinmolación extrañísimo. Pero en ese sentido está México y tenemos una elección judicial en puerta. Es como si estuvieras, lo platicábamos hace rato, es como si tuvieras gastritis y te la quieras tratar con aguarrás o con salsa tabasco o cosas así. ¿No? Cuando tú necesitarías darle cierta confianza y cierta certidumbre, al revés, lo que viene es un caos impresionante con el Estado de Derecho, con la carrera judicial, en una cosa en donde yo lo que veo es que la elección judicial va a ser una elección interna de Morena, ¿no? En donde el crimen organizado también va a entrar, porque ¿quiénes van a entrar? Todos los que tengan clientelas que jugar, ¿no? Esos los van a poner con acordeones, a ver cómo entienden su acordeón, los que lleguen, porque las boletas son prácticamente incomprensibles. Y para colmo, una tremenda, toda la certeza electoral que habíamos logrado se pierde, porque ahora ni se va a contar en las casillas. Eso es peor que el 88. En el 88 se contaba en las casillas y te acuerdas las actas para demostrar, y ahí ni actas va a haber. Y además, algo que nunca han explicado es por qué las que no utilicen ya no las van a tachar, ya no las van a, ahora sí que las usas, no las van a inutilizar y te las llevas al Consejo Digital para saber el resultado 12 días después. Y para colmo, ¿quiénes van a ser los funcionarios de casilla? Nadie quiere ser funcionario de casilla. Yo obligué a mi esposa. Y entonces van a ser... Ya lo obligué. Yo le pedí, le rogué que aceptara. Solo así. Sí, ¿no? sí. Solo así, porque... No me habla desde entonces, pero bueno. Y te va a hablar menos después de la Y elección. después me va a hablar menos. Pero quiere decir, prácticamente todos los funcionarios van a ser los que están interesados en la elección, ¿no? Y además, ya sabemos que los primeros en la cola son los que sustituyen a los que no vayan. Entonces... ¿quién sabe qué va a salir de eso? Pero es un retroceso terrible en donde ya acabó el último valladar de nuestra democracia. Porque sin división de poderes y sin eso que había sido tan importante, que era la institución quizás que debimos haber cuidado, que era la carrera judicial, que por supuesto no es perfecta, que por supuesto sí había espacio para corrupción, que todo, pero tú lo mejoras, sí, claro. No lo tiras para poner este experimento que va a ser, que es una locura. Perdón que lo diga así, claro, cuidando las proporciones. Pero lo que Trump está haciendo a nivel mundial, con un cataclismo, con sus ocurrencias, imponiendo que yo creo que ni siquiera mide las consecuencias de sus actos, que va a pasar, sucedió aquí con López Obrador, y la elección judicial es quizás la más dañina de sus estupideces. Y no tuvo pocas, ¿no?
de sus ocurrencias. Dicen que infancia es destino, pues cómo empezó su gobierno con la cancelación del nuevo aeropuerto. Y todavía lo seguimos pagando. Somos el único país que paga por un aeropuerto que no utiliza para ampliar otro que no te resuelve el problema que querías hacer. Bueno, ese es, pero tú empiezas a ver cada obra, lo que digas, el Tren Maya que iba a costar 120,000 millones y acabó costando más de 500,000 y que ahora ya aceptan el ecocidio, Dos Bocas que todavía no refina, lo que podamos ver, esta de la elección judicial es la más perniciosa. Dulce. A ver, coincido con Fernando en la descripción de una realidad. Y me parece que a final de cuentas lo que importa para el futuro es el aquí y el ahora. O sea, ¿cómo vamos a superar este presente y hacia dónde vamos? ¿En qué sentido? La política del pájaro en mano, mira que es mi forma de categorizar esta distribución indiscriminada de dinero, funciona. La gran pregunta es, ¿funciona hasta cuándo? ¿Y cómo? Sobre todo considerando que tenemos la situación económica auténticamente pegada con alfileres, ¿verdad? Y que los empleos que más en riesgo están son justamente los empleos de las industrias o de las empresas que tienen las mejores condiciones laborales. En concreto me refiero al sector automotriz. Y que vamos a conocer, si la situación mundial sigue como va, un fenómeno absolutamente inédito en México, que es el desempleo de los mejores. O sea, son los que no tienen manera de sustituir su empleo, no son, vamos a decir, dependientes de una tienda que cierra y van a buscar trabajo en otra tienda, sino obreros especializados. Entonces, ese factor, el factor de cómo va a procesarse la crisis económica que está presente, que no está necesariamente originada por nuestro país o las políticas fatales de la administración anterior, sino está originada por condiciones externas en que nos quedamos virtualmente encuerados para procesarlas. Y cuando digo encuerados, me refiero a, en concreto voy a poner el ejemplo del Plan México. A mí me parece un documento, vamos a decir, muy bien elaborado. Son 18 puntos. Digamos que se complementan, que es la visión de un país, digamos, con seguridad en todos sentidos. Yo no estoy de acuerdo con este tema de la autosuficiencia alimentaria, sí con la autosuficiencia energética, pero bueno, ya veríamos allá. Nada más que hay dos elementos básicos para poderlo hacer. Uno son los recursos públicos. El presupuesto gubernamental, y aquí hablo federal, de los estados, de los municipios, encaminados a lograr el objetivo, por ejemplo, de desarrollar la infraestructura. El gobierno federal secó completamente todas las fuentes. Acabó con, como diríamos en la casa, con todos los guardaditos. Sí. Se los gastó, se los bachateó. ¿Vale? Entonces, por ese lado, quién sabe dónde van a salir los recursos. Pero hay otro elemento también que es fundamental y que tiene que ver con la otra gran bolsa de dinero para poder lograr estas cosas, que es la inversión privada. Y la inversión privada tiene una norma, que es la seguridad. Y la seguridad está ligada al Estado de Derecho. Y allá es donde entra en contra la reforma al Poder Judicial, porque justo toca en la parte medular que es el Estado de Derecho. Oye, siempre hablo de ti, pero hoy aprendí el verbo bachatear. Está bueno. Que ha de estar de modo, está buenísimo. Sí. No, tienes toda la razón, nada más que hay una cosa. Si con el viento a favor México no creció. Cuando digo viento a favor es que tenía todos esos recursos que se los tragó, ¿no? Desde el desastres, sí, el Fonden, el de fondo de actividades catastróficas, el asunto, todos los recursos que estábamos después del 94, 95, que era para el caso de contingencias financieras, todo eso, si ni así
pudo crecer el país, porque es el 0.8% promedio anual de crecimiento, ¿no? Fue un sexenio perdido, ¿no? Y además Estados Unidos creció al 2.6% porque Biden tuvo, por más que diga Trump, la vez que Biden puso a la economía norteamericana en muy buena situación. Si con el viento a favor no crecimos, ahora con el viento en contra y todos estos problemas donde se mantiene el gasto comprometido por este gasto que te da el déficit, que fue pensando en la elección, pues bueno, yo no quiero saber cómo viene. Claro, la ventaja que ahora ellos tienen en términos propagandísticos es tienen a quién echarle la culpa, ¿no? Claro. Pero eso no es consuelo, me parece. Si me permites, en primer término, creo que es para nosotros un verdadero privilegio tener a Fernando. Y subrayo lo que creo que es lo más relevante. El país va en un proceso de construcción autocrática, inequívoco. Empezó en el 88 con el triunfo de Andrés Manuel. Muchos lo vieron como una pesadilla que duraría, en el peor de los casos, 6 años. Ahora vemos que no, esto sigue y sigue. Y lo más delicado en esta construcción autocrática, autoritaria, o de régimen autoritario, es la normalización. Y si no hay voces vigorosas que con claridad, con autoridad, de manera genuina, pongan al descubierto, por ejemplo, Fernando era compañero de lucha de la actual presidenta. Fernando ha estado desde sus orígenes más complicados de la izquierda democrática en la construcción justamente de una democracia al servicio del pueblo. Y el que él tenga esta posibilidad de decir, de argumentar, de razonar, creo que es una de las fórmulas más eficaces de contención de esta construcción autocrática. Sin embargo, también debo hablar de las mediaciones. No es que una persona hable, sino todo lo que hay de por medio. Fundamentalmente me referiría a los medios de comunicación, que yo aquí lo he señalado, que la gran traición en este proceso de construcción autoritaria ha venido de parte de los medios de comunicación que han abdicado a su responsabilidad y que, bueno, han hecho que muchas voces queden verdaderamente marginadas o simplemente en una condición marginal. Ahora, dicho esto, yo lo que vería como parte del problema es que la última contención al régimen autocrático, que ha sido avasallante, que hablamos de la reforma judicial como una de las expresiones de acabar con el sistema republicano de división de poderes, pero hay algo que todavía importa mucho, y creo que Fernando nos puede dar nos puede compartir una reflexión. Y es lo que yo he llamado como la última contención, es la pluralidad, la última contención. Y como quiera que sea, hasta ahora tenemos en la Constitución una fórmula de asignación del Congreso, fundamentalmente de la Cámara de Diputados, a través de un concepto de pluralidad, que es justamente uno de los objetivos del régimen, ha sido acabar con la representación popular. O sea, ellos tienen claridad de qué es lo que quieren. Afortunadamente, para ello debieran contar con los votos del Partido Verde, del Partido del Trabajo, y bueno, no creo que ellos vayan a atentar en contra de sí mismos, y creo que eso, al menos hasta el 27, nos ofrece un escenario donde las reglas en torno a la pluralidad permanecen, aunque con una interpretación como la que ocurrió en el 24, que con un bajo porcentaje de votos. Morena no tuvo mayoría absoluta de votos. O sea, vean los votos de Morena. Morena no es cierto que representa la mayoría de los mexicanos, ni siquiera en las condiciones de la elección del 24. Fue, en todo caso, la coalición y además la asignación tramposa que se hizo para la Cámara de Diputados, más la compra o la traición de varios senadores que le dieron una mayoría
que no se convalida con el voto, es lo que quiero yo decir. Pero bueno, vamos a pasar nuevamente la prueba. Viene, y Fernando, primero, el PRI en unas condiciones verdaderamente deplorables, pues porque no nada más su baja votación, sino por la pérdida de un piso básico de credibilidad y de, vamos a hablarlo, de prestigio, a partir de la calidad moral de su dirigencia. El PAN en una situación también de una descomposición importante, y luego proyectos alternativos que están en proceso de cuajar. Bueno, finalmente vienen las elecciones del 27. Yo pregunto, primero, la formación de una nueva fuerza política. Número 2, el concepto de coalición, que será indispensable, porque eso no lo entiende el auditorio ni el votante en general. Pero es importantísimo los triunfos distritales para poder tener una expresión plural. Por ejemplo, si en el 24 la oposición en su conjunto hubiera cuidado 50 distritos que perdió por menos de 5 puntos porcentuales, aún con la interpretación tramposa de la Constitución, no hubiera tenido mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Entonces, a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente, que tú con tu sensibilidad, tu información, con lo que has visto, es cómo pueden jugar las coaliciones, cómo pueden jugar los partidos, incluyendo Movimiento Ciudadano, que creo que no hay que dejarlo fuera. A ver, nada más entre paréntesis. Creo que aquí hay un error recurrente, y es con el PRI sucede con el PAN y sucede con Movimiento Ciudadano, de juzgar al partido por su dirigencia y no por, digamos, todo lo que hay en torno a la organización política, que es mucho más que su dirigencia. Y hacemos juicios maximalistas por Dante, por Alejandro Moreno, o por el actual dirigente del PAN, o por Marco Cortés, cuando en realidad son estructuras mucho más complejas y que aquí juega mucho sentido el tema de la coalición, porque la coalición finalmente no nada más es una decisión de dirigencia, sino del conjunto. ¿Tú cómo verías el 27 en términos de que la pluralidad se instituya como una contención a esta inercia avasallante, autoritaria o de régimen autocrático? Fernando, te voy a tener que interrumpir ahí para no interrumpirte en unos minutos más, porque tenemos que ir a un corte. No, de acuerdo. Estamos platicando con Fernando Belauzarán, Dulce María Sauri, Federico Berrueto. Regresamos en un momento, no tardamos. Para despertar con toda la información, escuche a Primera Hora con Gastón Lambarri y Viridiana Pacheco, de lunes a viernes en punto de las 6:30 de la mañana por Telesur Radio. Música que tus hijos pueden escuchar. Telesur Radio. Gracias por continuar con nosotros, Dulce María Sauri y Federico Berrueto. Estamos platicando con Fernando Belauzarán. Y ahora sí, perdón por la interrupción, sobre la pregunta que propone Federico. Mira, si se plantea que la transición inicia con aquella reforma política de Reyes Heroles, la verdad es que sí hay un cambio de paradigma total. Porque Reyes Heroles decía, lo que resiste apoya. Para estos es lo que resiste estorba, ¿no? Es completamente distinto. Y la verdad es que México sí es un país que, a pesar de la elección de Estado que tuvimos, la elección más desigual, por lo menos desde 1994 y quizás antes, a pesar de eso, México mantuvo su pluralidad. Tú decías 54% fue lo que tuvo el régimen oficialista, 54%, es decir, 46% no votó con ellos.
y les dieron el 74%. Aquí las instituciones no sirvieron, porque es una traición total a la transición democrática, a pesar de que esas instituciones vienen de ahí. La última vez que una fuerza tuvo el 74% de los votos fue el PRI en 1982. Nada más que tuvo el 74% de los votos, no de los escaños en la Cámara, no con el 54%, sino con el 73% de los votos. Y no ganando el 85% de los distritos, que es lo que decían, sino en 82 ganaron el 99% de los distritos. Solo uno nos faltó. Ganaron 298. A ver, eso me acuerdo perfectamente. Bueno, fue el distrito 19 de Naucalpan 82. Y el que perdió la elección fue Julio Zamora Batis. Ah, bueno, está bien. Entonces, ganaron el 99. Yo había visto. Fue mi legislatura. Entonces fue 200, ganaron entonces sí. 299. Porque yo había visto 298, pero lo aceptó, 299. Pero además, otro agravante. Había solo 100 diputados plurinominales, ¿no? Y se crearon otros 100 plurinominales para evitar la sobrerepresentación. Así exactamente es. Así. Entonces, ¿cómo me dicen que estamos peor que en 82? ¿No? Los que vienen de esa historia. Y además, un objetivo explícito de la transición es que una sola fuerza no cambiara por sí sola la Constitución. Exactamente. Todo eso lo pisotearon, ¿no? Lo pisotearon. Eso es fue si me adelantan, fue un acto golpista, porque les dieron la llave constitucional sin tenerla y en contra de todos los principios. Fue un acto golpista. Y claro, les faltaba el Senado. ¿Y cómo lo hicieron? De la manera más mafiosa posible. Aquí está tu orden de aprehensión y aquí está tu ingreso a Morena. Y luego no le cumplieron el ingreso a Morena, lo cual parece como justicia divina, pero por lo pronto le sacaron el voto a cambio de las órdenes de aprehensión. Y no es algo que yo estoy inventando. La Fiscalía de Veracruz le quitó la orden de aprehensión a Yunes un día antes de la votación, ¿no? Sí. Un día antes de la votación se desistió. Bueno, no. Entonces consiguieron acá. ¿Y ahora qué va? Tienen una espuria mayoría calificada que no respeta, pero con esa pueden cambiar las reglas del juego. Y lo van a hacer. Claro, necesitan disciplinar al Verde y al PT y a ver cómo hacen. Pero las reglas del juego que van a hacer no van a ser para abrir el sistema. Ellos quieren cerrar el sistema aún más. O sea, van a atacar la pluralidad, de eso estás convencido. Por supuesto, su enemigo es la pluralidad, aunque persista la pluralidad. ¿Qué conflicto van a tener? Bueno, van a tener que, efectivamente, estamos entrando en una crisis. López Obrador gobernó en la borrachera. Y puedes alargar la borrachera, pero llega la cruda, ¿no? Y yo estoy convencido que lo último que van a sacrificar son los programas sociales. Van a ver qué. Pero todo lo demás es adiós Plan México. ¿Con qué van a financiar el Plan México? ¿No? Que tú puedes decir, está muy complicado. Además, se van a tener que tragar otros sapos. Porque parte del Plan México dicen autosuficiencia energética. Sí, pues vas a tener que echarte para atrás para decir que no todo va a depender de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, que están en crisis. Vas a tener que abrirte, ¿no? Es decir, si ya están en el libre comercio, van a tener que abrirse en materia energética totalmente, pero eso va en contra de su propia política, ¿no? Fernando, pero desde la oposición, ¿cómo hacer algo para...? Sí. Perdón, es que... No. Es que Federico hizo un análisis tan... Pero tiene razón. ¿Qué hacer? Yo le voy a decir la boleta como está no entusiasma para el cambio, ¿no? Nos puede gustar o no el término PRIAN, que a mí me parece que es injusto en mucho sentido, pero pega, ¿no? Por eso lo repiten hasta la saciedad, ¿no? Hasta la saciedad. Y lo dice acá, PRIAN, ¿no? Hay un sector de la población que está inconforme con la situación, que no va a votar por ellos, ¿no? ¿Y cómo lo jalas, no? Nosotros, cuando digo nosotros, hablo del Frente Cívico Nacional que convocamos a la formación de Somos México, siempre hemos sido aliancistas, ¿no? Es más, nos hemos tenido que decir, yo tuve un gen profundamente antipriista, venido de la universidad de acá, completamente decías, bueno, no importa, vamos a unirnos todos para rescatar la democracia, para contener esta cuestión que evidentemente no nos funcionó, entre otras cosas, porque los partidos tradicionales no pudieron ni cubrir las casillas. Y aquí yo me siento agraviado personalmente porque nosotros convocamos a la Marea Rosa, decíamos, díganos cuántas casillas necesitan y los ciudadanos vemos cómo nos organizamos y las cuidamos. No,
porque la partidocracia sí existe y sí está suficientemente pervertida como para que digan, no, la estructura electoral es parte de nuestro negocio, porque se paga a los de casilla y tú se lo das al líder y el líder ve a quién se lo da y si no van a la casilla acá. Entonces, imagínate que en esta elección tan importante, en donde tú, como mencionaste, en esos distritos que la diferencia fue así, en muchos de ellos no estaban cubiertas las casillas. Sí. ¿No? Bueno, ni en la Ciudad de México se cubrieron las casillas donde teníamos posibilidad real de ganar, ni ahí se cubrieron las casillas. Esa es la versión. Bueno, nosotros, entonces dices, frente a eso, sí necesitamos un cambio en la boleta, ¿no? Pero tenemos que pensar más allá del 27, porque la ley, bueno, si la ley se mantiene, porque ellos están con su juguetito, tienen la llave constitucional y pueden hacer cualquier cosa que se les ocurre y ya vimos que sí tienen una capacidad de ocurrencias bastante perniciosas. Pero si esto se mantiene así, en 27 las nuevas fuerzas no pueden formar coaliciones. Y entonces habrá que ser inteligente, porque habrá lugares locales donde la disputa es real y lo último que puedes hacer es tratar de dividir el voto para detenerlos. Pero lo que te da el registro es la votación federal. Entonces tienes que actuar con mucha creatividad para conseguir la federal. Pero la idea es hacia el 2030. Y en el 2030 una nueva fuerza sí puede, una nueva fuerza con credibilidad, que sea claramente, que pueda construir una alternativa, que pueda entusiasmar. Gente, está bien, yo sé que no es fácil porque los partidos políticos están pues no precisamente muy bien evaluados por la sociedad, con justa razón lo que sea, pero la única forma de cambiar este país o de detener a estos pasa por las urnas y por lo tanto pasa por la creación de partidos. Por eso estamos creando este nuevo partido y vamos a ver, claro, me dirán, es que ellos ya controlan las instituciones y te tienen que palomear las instituciones y como tienen una lógica distinta, Reyes Heroles decía, hay que favorecer la pluralidad. Estos ven a la pluralidad como enemigo, ¿no? Y entonces más bien quieren puros satélites, quieren puros verdes y PTs, eso es lo que quieren. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos para cumplir todos los requisitos y tratar de quitar cualquier cosa y hacer un escenario en donde les cueste mucho tratar de negar esa pluralidad que tiene que venir y luego, pues tratar de ver cómo hacemos una fuerza que pueda traer a los abstencionistas, a un sector de abstencionistas, a un sector de desengañados, ¿no? De los partidos y tratar de, porque creo hoy que hay una oposición social más fuerte que la oposición partidaria, por lo menos más activa, más, se nota en muchos lugares. Okay. ¿Cómo haces que esa oposición social encuentre un cauce político para incidir en lo que viene? Ese es un poco el reto que tenemos. Vale. Yo estoy de acuerdo que allí empezaría por cuestionar la pertinencia de formar una nueva organización política con las reglas actuales. Parto de una premisa. Nunca, a lo largo de toda la historia de la transición democrática del país, ha recibido un registro, una fuerza política que haya sido arrancado al gobierno en turno. Siempre ha sido con el sí de quien esté... O sea, el palomeo, ¿verdad? Okay. De decir, pues ni modo, pasa, o abiertamente la promoción. Okay. Porque parte de esa pluralidad se construyó a partir de fuerzas políticas que claro. Eran afines, ¿verdad? Pero bueno. Era un ambiente controlado. Absolutamente. Y quiero referirme al caso de México Libre, que para mí es el paradigmático. No había mejores condiciones para crear un partido político que el expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, una persona con un prestigio propio y además reforzado por haber sido la esposa del presidente durante 6 años, y una estructura de un panismo que no hay que menospreciar. Felipe fue también el dirigente nacional de Acción Nacional. Claro. Ellos hicieron todo. ¿Qué sucedió en el Consejo General del INE? ¿Por qué las personas afines a Lorenzo Córdoba decidieron que no había reunido el requisito de la comprobación del financiamiento público?
¿Será que el PAN institucional sopló al oído de que eso iba a dividir sus fuerzas para enfrentar la elección que venía del 18? No lo sé, puedo hacer muchas hipótesis. Pero no existió. Pero el hecho es de que no le dieron el registro. Sí, totalmente. Y no nos olvidemos del Tribunal Electoral, porque luego el caso llegó al Tribunal Electoral, el INE solo había aceptado el registro de una sola fuerza. Llegó al Tribunal Electoral y yo me acuerdo cuando me tocó estar en la herradura cuando fui diputado representando al Poder Legislativo, siempre se quejaban de que el tribunal pudiera cambiar de criterio de una sesión a otra, pero cuando se hicieron los registros, el tribunal usó 2 criterios en la misma sesión, uno para pasar a los que quería el régimen, ¿no? Y otro para rechazar a los que no tenían. Ahora, tenemos el problema, Luisa María, el punto es cómo evitamos que la vuelvan a aplicar, porque también, o sea, uno puede incidir en las cosas, porque lo único que no podemos hacer es cruzarnos de brazos. Pero ¿y entonces cómo? Sabemos, pues hay que elevarles el costo de una manera importante. Y yo les voy a decir una cosa, hay una cosa, ¿no? No es lo mismo, esto se va a decidir en 2026, el registro, ¿no? Vamos, lo que viene de aquí a 2026 para el país no va a ser fácil, ¿no? Y entonces va a decidir el gobierno, en esa situación, si quiere tapar todavía la pluralidad, que puede ser, en una situación de bastante, ¿qué te puedo decir? De mucha incertidumbre, de mucho movimiento, o no, pero vamos a hacer, lo que sí es que sí tenemos, lo que tú dices, lo tenemos perfectamente claro. La idea es esto. Ahora, lo primero es cumplir los requisitos. Por eso tenemos que, o sea, que no les demos que por ahí nos peguen, es las asambleas y los afiliados. Y cumplir con las normas de fiscalización, etc. Primero. Y segundo, ¿cómo creamos nuestro escenario? ¿Cómo incidimos en el escenario para que quienes controlan efectivamente las autoridades electorales, que la verdad es que tú hablaste de Lorenzo Córdoba, bueno, el actual Consejo General del INE es mucho menos... está colonizado. Está totalmente colonizado, mucho más que aquel. Y, ¿qué les digo? Del tribunal, donde ya se sienten hasta Suprema Corte de Justicia y hacen cosas, ¿no? Vamos a ver cómo generamos eso. Y quizás, ¿sabes dónde ya encontré que les duele? La parte internacional. Y les doy dos cosas que acaban de suceder, ¿no? Uno, el de desaparición forzosa, lo que acaba de decir lo de la ONU. Iban a aprobar el martes que pasó, iban a aprobar ya la lógica de desapariciones para darles todos nuestros datos biométricos y todo así, y la cosa es que no habían escuchado a las madres buscadoras. Pues bueno, esto que sucedió en la ONU, se enteró la presidenta y le detuvo para escucharlas, aunque sea en gobernación, pero detuvo, les pegó algo. Y otro, que tiene que ver con la península de Yucatán. ¿Por qué Bárcena, de repente, Alicia Bárcena, acepta que hubo ecocidio con el Tren Maya, que fue la obra emblemática de López Obrador? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo? No fue que llegó y se levantó y dijo, voy a tener un ataque de franqueza y les voy a dar la razón a los de Sélvame del tren y voy a poner toda esta capa de mitigación. Yo casi te puedo asegurar que Bárcena, que se movía en sus circuitos, sabía que van a venir resoluciones sobre el ecocidio en la península, sobre el ecocidio en la selva del Tren Maya. Y antes de que vinieran las resoluciones, ya se amarró el dedo para decir, mire, ya lo estamos. Es decir, a esta administración le está doliendo o le duele, quizás más que a la anterior, y esa es una diferencia, el juicio internacional sobre lo que pasa. No sé, quizás tengamos que movernos por ahí. ¿Estás de acuerdo? A ver, yo quiero hacerlo de abogada del diablo, Viene, ¿verdad? Y hay un elemento que no está presente en la mesa, lo pongo acá. La presidenta clarito anunció que va a presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral en el segundo semestre del año. Es la única de las 20 iniciativas que presentó el expresidente López Obrador en la infausta sesión del 5 de febrero de 2024. Y esto va a mover todas estas reglas. Y me parece que inclusive el propio proceso de creación de nuevas fuerzas políticas puede verse alterado por las decisiones que tome Morena y sus aliados políticos.
Si resuelve la cuadratura del círculo de cómo asegurar al Partido del Trabajo y su representación, porque el Partido Verde no es problema, ¿verdad? Ustedes saben cómo se mueven las cosas allá, ¿verdad? Va a tener la mayoría constitucional para sacar lo que quiera, pues no la presidenta, sino los coordinadores parlamentarios, que son en realidad quienes toman esas decisiones, ¿no? Entonces... Sí. No sé, te digo, si iba a decir, no vas a decir Bueno, yo la verdad es que estoy más optimista, siendo muy pesimista, en que para el Partido Verde y para el Partido del Trabajo es suicida alterar de manera fundamental las reglas que les permiten, pues, finalmente tener el negocio. Y esto mismo le impone restricciones a esta idea de acabar con la representación proporcional. Por otra parte, yo lo que veo es que esto que señalabas, que por un lado tú tienes la oposición social y por otro lado tienes pues lo que se llama la expresión institucional para canalizar la oposición, y planteando el futuro en situación de que mucho de lo que pudo lograrse para generar un consenso está asociado a un ahorro acumulado de décadas, ahorro acumulado por las empresas, ahorro acumulado por el Estado, que permitió fondear tanto los incrementos salariales como los programas sociales, pero eso en el 2023 llegó al límite. Ya el 24 ya tuvimos que recurrir a la deuda en una forma desbordada para poder obtener los recursos que fondearan un clientelismo electoral que finalmente pues les resultó. Pero el problema es que ya se acabó el dinero. Y esto necesariamente plantea un futuro, aunque lo último que ellos vayan a hacer es incumplir, digamos, con la expectativa social que se derivan de los programas sociales. El problema es que no va a haber dinero, y no va a haber dinero, entre otras cosas, no nada más por la falta de crecimiento, también porque se incrementa el servicio de deuda, sobre todo con la depreciación del peso. O sea, hay muchos elementos en juego que plantean un escenario sumamente complicado. Y a mí lo que me preocuparía es algo que ya empezamos a ver. A lo mejor la CENTE no necesariamente representativa de ello, pero creo que ya empieza a haber una suerte de juego social opositor, que dice, si las instituciones no nos dan oportunidad o no nos permiten canalizar nuestro descontento, pues vayámonos a jugar fuera de las instituciones. Sí, claro. Y esto que al régimen priista viejo le quedaba muy claro el por qué se necesitaba que jugara la reforma política, también tenía que ver un sentido de Estado, es decir, más vale por dentro cambiar. que por fuera, claro. Así es. Sí, fíjate que, perdón. Es que parece que es mala suerte, no es adrede, no es personal, pero nos vamos a tener que ir a un corte, porque si no te voy a tener que interrumpir a la mitad de la idea y entonces nos metemos en un problema, Fernando. Venimos en un momento, no nos tardamos, Dulce María Sauri, Federico Berroeto, Fernando Belauzarán, ahí venimos. Manténgase informado de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Galicia y Fernanda Solís. Solo por Telesur Radio. El playlist de tu día. Telesur Radio. La capital de la música en Yucatán. Telesur Radio. Telesur Radio. Estamos de regreso, Dulce María Sauri y Federico Berroeto. Estamos platicando con Fernando Belauzarán. Nuevamente te volví a interrumpir, pero sobre lo que nos decía Federico y este descontento que puede empezarse a dar. Es que efectivamente se ve difícil que el Verde y el PT,
aprueben ir contra sus incentivos, que son, por supuesto, las listas pluris, ¿no? Ahí tienen. Y además tenemos la experiencia de que la presidenta no ha podido sacar algunas cosas importantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde parecía que tenía una favorabilidad distinta, pues se impuso pues alguien que había hecho un trabajo muy malo, que no tenía la autoridad moral siquiera para estar, que estaba muy desgastada, y pone a Rosario Piedra, ¿no? A pesar de el desgaste, porque ahora México con este problema de desaparecidos no tiene una CNDH creíble. Claro. Y eso hace que todo vaya al campo internacional. Creo que eso lo entendió Peña Nieto le decíamos, complacencia, que estaba ahí, y entendió que necesitaba una Comisión Nacional de Derechos Humanos fuertes, y puso a Pérez, que era el que tenía un nivel más fuerte, González Pérez, que hizo, me parece, un trabajo decoroso ahí. Pero ahora la CNDH es inexistente, para términos prácticos, está ahí. No pudo sacar eso, no pudo sacar lo de el nepotismo, que aparte es una reforma sumamente limitada. No es contra el nepotismo en general, solamente para el mismo cargo de elección popular en el que estás. Podías para invitar a tu primo, otra cosa. No, podían estar en tres distritos diferentes los familiares y no pasaba nada. Es solamente para la sucesión estricta. Y ¿no? Ni siquiera esa, para acabar la sucesión conyugal o la sucesión fraterna o la sucesión filial, lo que sea, pero solo la sucesión en un mismo cargo. Es decir, sumamente limitada, y no la pudo sacar. Que te la manden a 2030 es un mal chiste, ¿no? Ya. Y bien, lo del fuero lo trató de poner Ramírez Cuellar, que es su gente más cercana, y lo presentó y ya no pudo sacar nada más para atrás. ¿Qué viene con la reforma política? Pues en algunas cosas, todo lo que sea para fortalecer el gran grupo gobernante, por supuesto que están en una lógica de garantizar su permanencia en el poder, ¿no? Esa es su lógica. No tienen, durante la transición era que la oposición iba poniendo la agenda y el partido gobierno iba concediendo, y así se iba haciendo la reforma política para ir perfeccionando la democracia, que siempre tuvo algunos puntos grises, algunas contradicciones, pero iba, digamos, que en avanzar, ¿no? Sí. Salvo quizás alguna cosa muy puntual. Pero aquí viene en lo contrario. Y además tienen la llave constitucional y no ocultan. Esto es, vamos a ver cómo permanecemos en el poder institucionalmente. Ese es su proyecto y hacia allá van. Pero está esa contradicción, y además hay que ver cómo salen de la elección judicial. Porque la elección judicial es una interna entre ellos. Ya dije, va a entrar también el crimen organizado, van a entrar muchas cosas al río revuelto, pero la gente es... ¿Cuáles son los jueces de Adán Augusto, los jueces de Monreal, los jueces de Bartlett, los jueces de Batres, los jueces acá, ¿no? Y, por supuesto, con el crimen organizado, que también va a moverse para tener sus propios jueces, y eso va a ser una locura. Pero si ¿Cómo van a salir de eso? Va a ser el INE no, es que no puede salir bien. Sinceramente, de esto no puede. Todo va a salir mal. Y ¿no? Va a ser el INE el culpable, ¿vas a ver? Claro, y el problema es que cuando más necesitas darle certeza a la inversión frente a la gran incertidumbre internacional, tú metes tu punto. Aquí dicen, es que qué responsabilidad de la presidenta, que ha aceptado todas las condiciones de Trump con serenidad y paciencia. Dicen, ¿qué responsabilidad es lo que puede hacer? Sí, pero si tuviera un poco de responsabilidad, lo primero que tendría que detener es la elección judicial, porque eso nos va a poner en una situación muy vulnerable en todos los sentidos, muy vulnerable a lo que venga, porque lo que sigue es el caos, ¿no? Con todo esto. Bueno, pero así va a estar. Y en ese caos viene la reforma electoral, ¿no? Entonces puede pasar cualquier cosa. Tú decía muy bien, Dulce María, cuando inició esto, estamos viendo un tiempo excepcional donde todo se está rompiendo. Pues sí, en ese caos excepcional, la reforma electoral, todo puede pasar, ¿no? Y además, el otro, ¿por qué la presidenta, si ganaron esta gran mayoría, no tiene el control que tenía López Obrador en el sexenio pasado? Porque López Obrador no se ha ido, sinceramente, no se ha ido. Es más, no sé si se acuerdan de aquel exabrupto que no se aguantó Garduño, el de migración, que tiene el problema del incendio con 40, con las llaves que estaban ahí, llegó y le preguntan, ¿yo qué vas a hacer? Yo voy a ver a mi amigo López Obrador en su rancho, ¿no? Eso fue lo que dijo. ¿Y cuál es el resultado? No lo han sacado.
Entonces tenemos dos directores del Instituto Nacional de Migración en los hechos, ¿no? Porque ahí está la fuerza, ¿no? Yo decía un poco en la picaresca, ¿te acuerdas que Plutarco vivía en vivía en las lomas de Chapultepec, y en ese momento la presidencia estaba en el castillo de Chapultepec? Y entonces decían, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, ¿no? Pues aquí está en el Palacio Nacional la presidenta doctorada, y el que manda vive en pues ya sabe, ¿no? Donde rancho, quiera que esté. donde quiera que esté. Pero el caso es que vicevalero, ahí está. Y yo te voy a decir, Claudia Sheinbaum tiene un gran lastre, que es López Obrador. Ese es su gran lastre, ¿no? Eso le está quitando muchísima capacidad de movimiento en momentos claves. Mientras mantenga el lastre, eso le va a quitar muchas posibilidades. Ese es a ver, déjeme meter la cuchara. Por favor. A ver, ¿cuál es el estímulo que tendría Claudia Sheinbaum para confrontarse públicamente con López Obrador? Para mí ninguno, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que aquí tenemos algo que yo veo que se repite prácticamente en la visión de muchos de los opositores, y es que quieren ver en Claudia lo que no es Claudia. Hay dos visiones, digamos, del ejercicio del poder presidencial. Es la del transformador, o sea, el que está decidido a cambiar las reglas o el orden de cosas. Yo diría ejemplos son Cárdenas, Salinas, en cierta forma Zedillo, en el caso norteamericano obviamente Donald Trump, y hay presidentes que es la constante, que de lo que se trata es administrar o gestionar el régimen que está en funciones. Y yo lo que vería es que la oposición quiere ver en Claudia una dirigente que corrija, digamos, al sistema que tiene un punto de partida, que es el obradorismo, cuando en realidad ella tiene una gran claridad que la ha demostrado de principio a fin. Incluso, en parte a mí se me hace, Fernando, que esta idea de que se me revelan los coordinadores parlamentarios, yo lo veo como un juego tan visible. Decir, que asuman ellos el costo de las decisiones que a mí no me convienen. Por ejemplo, si los militares me piden la ratificación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ideal es, se me rebelaron y esto, yo quería otra cosa. O si derivada de las negociaciones con ella, del Partido Verde, con ella, no con Adán Augusto, llega la convicción de que no conviene para mantener el orden, digamos, el sistema, que hay que mandar el tema del nepotismo al 30, ella dice que asuman el costo los coordinadores parlamentarios. O sea, lo veo tan visible, sobre todo por la disciplina que ¿por qué lo hacen? Precisamente por lo que tú dices, la bicefalia. O sea, ella ve el juego no en función de ella misma, sino de el señor que está en Palenque. ¿Claudia Sheinbaum quiere separarse de López Obrador, confrontar? No, no quiere. Es obvio que no quiere. Segundo, ¿puede? Teniendo el gabinete en los lugares importantes, fundamentales, la gente de López Obrador, tú ves desde la Consejería Jurídica es totalmente López Obrador, la Secretaría de Gobernación, los programas sociales, etcétera, ¿no? Quizás el único cambio importante ya fue en Hacienda, ¿no? Ahí sí hay un cambio. Pero a mí me parece que está complicado. Lo necesita, ahí es un punto. La pregunta es, si quiere ser presidenta y darle una alternativa a porque hay una cosa, ella puede tener toda la popularidad, pueden incluso garantizar su permanencia en el poder como es su objetivo, pero los problemas del país son tan graves, ¿no?, que tienes que resolverlo. Yo decía, hay una dislocación entre su popularidad y la situación del país, y esta situación del país, a esta le tiene que resolver, le tiene que enfrentar de alguna manera, y creo que su principal obstáculo para enfrentar la situación del país es ese lastre. A ver, nada más que hay una cuestión. Ella está haciendo cosas en el sentido de
reconducir la política que le quedó de López Obrador. No lo verbaliza, no ha salido a decir, ya se acabó la era de balazos, digo, de abrazos, no balazos. Pero en el terreno de los hechos, Claudia Sheinbaum está demostrando un giro de la política del combate a la delincuencia organizada. Que si Trump y Estados Unidos le pusieron una pata en el cuello o no, pero el hecho es que ha cambiado la forma en cómo se ha confrontado al crimen organizado. Y me parece que hay otra serie de cuestiones que vale la pena detenernos un poco a observar. En el tema energético, y muy concretamente la participación privada. Ya habías mencionado algo de que va a tener que arrollar su cola y admitir a los privados. Ya está sucediendo. Nada más que le falta la otra parte, que es la certeza jurídica de que después un loco o una loca venga y diga que se van al más puro cardenismo, al cardenismo duro. Pero a mí, más que preocuparme lo que dice la presidenta, me preocupan los hechos de la presidencia. Y si estos implican una reconducción de las más terribles prácticas del gobierno de López Obrador, ahí vamos. Pero se me puede agotar mi optimismo, ¿eh? Y se va a agotar con el resultado de la reforma del Poder Judicial. Te voy a tener que pedir un comentario final para ir cerrando, nos quedan unos 4 minutos. Yo, de esta parte que es fascinante, creo que hay 2 ejemplos muy recientes que ilustran que la visión del ejercicio del poder presidencial de la señora Sheinbaum es la gestión, preservar al régimen. Cuauhtémoc Blanco y Teciutlán. Sí. En los 2 casos es inequívoco que lo que a ella le mueve es precisamente defender al sistema a costa incluso de su responsabilidad. Esa es toda la razón de las diferencias. Al viejo PRI, del viejo régimen, le importaba la opinión pública. A estos parece que no, parece que pues Cuauhtémoc Blanco es indefendible. ¿Y qué? ¿No? De todas maneras voy a ganar, ¿no? Y Teuchitlán, o sea, alteraron la escena del crimen. Claro, va a venir, o yo quiero ver cómo Hertz le explica a las Naciones Unidas por qué tapó las fosas, ¿no? A ver qué les dice, ¿no? Es que Jalisco hizo Jalisco. A ver qué hace ahí, ¿no? Alfaro. Pero ahí está. Pero el tema es, vienen momentos muy complicados. López Obrador sí hizo una cantidad de compromisos impresionantes. Puede romper con ellos, ¿no? Para tener esa movilidad o no, porque el otro problema es este. El único país que le ha salido funcional a Trump es México. Cuando digo funcional es tú aceptas. Flojito y cooperando. Flojito y cooperando. Esa es la, ¿no? Y ya vemos cuál es el buen trato que te da. Pero Trump tiene que mostrar trofeos por su megalomanía, por su discurso. Tiene que mostrar trofeos de mira cómo ya conseguí esto, etcétera. Los 29 que nunca hace. Tiene que hacerlo permanentemente. El mundo le salió respondón y está en un conflicto. ¿Dónde es? ¿Dónde va a sacar? ¿Y qué le falta sacar? La narcopolítica, que no ha dejado de insistir. Si se acuerdan, el gobierno mexicano no fue un exabrupto de la Casa Blanca decir la alianza intolerable acá. Lo ha reiterado, lo ha dicho, lo dijo incluso en el Congreso. Ahí está el tema. Y yo nada más quiero ver qué sigue después de que encontraron los buques del Huachicol, ¿no? Que eso no es explicable. ¿Qué sigue, no? Sí, claro. ¿Dónde están los responsables políticos de ahí? Y hay una cosa, lo que ha sido totalmente granítico es el gran pacto de impunidad que hizo López Obrador. No han tocado a nadie de los que están, ¿no? Eso se puede mantener. Y si eso ya no se puede mantener, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que no? Porque la pregunta que yo digo es, no, ¿por qué defiende a Cuauhtémoc? Sino cuánto aportó Cuauhtémoc, ¿no? Fernando, nos vamos a tener que quedar ahí, se nos acabó el tiempo. Está buenísimo. No, hombre, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Federico, una disculpa porque ya no alcanzamos a hacer Dulce un comentario de cierre, pero el agradecimiento de todos contigo. Luego me excedo, disculpe. No, está bien, no, hombre, pero por favor no te preocupes, pero para nada. Así que bueno, muchísimas gracias, Fernando. Estaremos muy agradecidos siempre por tu visita.
No, yo encantado. Gracias, Gastón. Gracias, Dulce María. Gracias, Federico. La verdad es que disfruté mucho la charla. Muchísimas gracias. Bueno, así llegamos a un programa más, al final de un programa más de Círculo Rojo. Dulce María Saure, gracias. A ti. Federico Berrueto, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.